Buenos días a aquellas personas que tengan la oportunidad de escucharme. En esta ocasión les comentaré y relataré mi experiencia leyendo el libro El retrato de Dorian Gray, escrito por el irlandés Oscar Wilde y publicado por primera vez como un cuento en 1890. Este evolucionaría posteriormente en 1891 para convertirse en la primera y única novela de este autor, la cual corresponde al género gótico de terror y que perseguiría una inspiración faustiana. Fue una novela que provocó mucha controversia, pues trató temas tabúes para su época y de manera implícita desarrollaba una relación de íntimo afecto entre dos personajes masculinos, lo cual fue considerado nauseabundo, afeminado y sucio por diversos críticos del momento. A pesar de esto, la obra logró posicionarse como una de las obras clásicas modernas más importantes de la literatura, y ahora es apreciada como una novela intelectual y perfectamente escrita, con un inmenso significado literario y con una narrativa única que caracterizaba al reconocido autor. Su temática es increíblemente interesante, pues comienza desde el narcisismo y el deseo incontrolable por alcanzar la eterna juventud, pasando por temas sobre arrogancia, perversa moral y concluyendo en mencionar e incluir los pensamientos torcidos de la sociedad de la época en la que esta novela fue escrita. Además, se puede analizar desde diferentes filosofías y movimientos, como el hedonismo, el dandismo, el decadentismo y el preciosismo. A partir de este momento me dedicaré a resumirles la historia de este libro, que definitivamente se convierte en toda una experiencia de lectura y que permite que todos los sentidos viajen en un vaivén de emociones a lo largo del relato. Todo comienza en un taller de pintura en una Inglaterra victoriana. Lord Henry Wotton observa a su amigo, un reconocido y talentoso artista llamado Basil Hallward, mientras pinta el retrato de un joven misterioso y muy atractivo. Muy intrigado por el modelo de Basil, Henry empieza a hablar sobre su filosofía de la belleza y cómo la juventud era lo que más importaba en el mundo. Un inocente y joven Dorian Gray, el misterioso modelo del retrato de Basil, logra escuchar todo su discurso y muestra un enorme interés en la visión hedonista de Lord Henry, al punto de creer que lo único que vale la pena perseguir es la belleza física. En ese momento, Dorian desea con toda su alma poder conservar su juventud y que sea la pintura la que envejezca en lugar de él. Basil comienza a preocuparse por esta nueva actitud de Dorian, pues lo considera su musa personal e inspiración artística más grande. Parte de lo que le encantaba de él era esta inocencia que poseía y su personalidad tan genuina y pura. A partir de este día, todo cambiaría drásticamente en la vida de Dorian, quien, intrigado por esta influencia hedonista, se aventura a explorar completamente los beneficios de su belleza. Un día conoce a una actriz de teatro llamada Sybil Vane. Ella se dedicaba a actuar en obras de Shakespeare en un teatro muy pequeño. Dorian queda encantado con ella después de verla actuar como Julieta y decide acercarse para cortejarla. Sybil cae perdidamente enamorada de él y lo apoda como su príncipe encantador. Posteriormente, Dorian le pediría matrimonio. Ella, desbordada de la emoción, le cuenta a su madre y hermanos sobre su futuro amoroso. Aprovechando esta situación, Dorian invita a Basil y a Lord Henry a conocer a su prometida en la obra de Romeo y Julieta. Sin embargo, Sybil no puede con la emoción del futuro matrimonio y de ver a su enamorado entre el público, por lo que se distrae y desempeña un terrible papel como Julieta. Lord Henry y Basil se decepcionan de Dorian, pues creen que él se ha enamorado de ella solamente por su belleza física y no por su talento, por lo cual le recriminan y critican sus decisiones. Dorian se siente inmensamente humillado y avergonzado, por lo que cruelmente se encuentra con Sybil solamente para rechazarla y terminar con el compromiso, pues para él su belleza se encontraba en su actuación, y sin eso ella ya no le parecía nada interesante. Sybil queda profundamente destrozada, y Dorian simplemente regresa a su casa. Al llegar, se da cuenta que algo ha cambiado sutilmente en su retrato. La pintura muestra una pequeña mueca de crueldad en su rostro, lo que significaba que el deseo de Dorian se había hecho realidad. Desde ese momento, su edad se vería cambiada en el cuadro y sus pecados cometidos se verían también reflejados en él. Con el tiempo y con la culpa carcomiéndole su conciencia, decide reconciliarse con Sybil. Sin embargo, Lord Henry le da la noticia de que su antigua prometida había cometido suicidio, después de esta decepción amorosa.
Esto marca un momento clave en la corrupción de la mente de Dorian, pues concluye que la lujuria y su belleza son lo único que él necesita en su vida. Es así como decide encerrar el retrato bajo llave en un cuarto al que solamente él tiene acceso. Durante los siguientes 18 años, se dedicaría a experimentar todo tipo de vicios, influenciado principalmente por una novela francesa que le regaló Lord Henry. Antes de realizar un viaje a París, Basil decide visitarle un día antes para cuestionarle sobre todos los rumores que rondan sobre su sexualidad desenfrenada, sus vicios y todas las personas que han sufrido y han sido corrompidas bajo su venenosa influencia. Dorian no niega ninguno de estos hechos y al contrario invita a Basil a ver el retrato oculto. Lo que le muestra lo deja terriblemente horrorizado, quien muy decepcionado y triste le ruega a Dorian que busque la salvación de su espíritu. Dorian se inunda de un sentimiento de ira y culpa a Basil por todo lo que está pasando y del destino que ahora enfrenta. Bajo esta rabia comienza a apuñalar salvajemente a Basil, hasta asesinarlo brutalmente. Sin ningún remordimiento, le pide ayuda a un amigo científico llamado Alan Campbell para que se deshaga del cuerpo de Basil. Luego de cumplir con su deseo e influenciado por la culpa, Alan comete suicidio. Dorian comienza a sentirse afectado por la culpa de haber asesinado a un amigo que había sido tan leal con él en el pasado, por lo que escapa a un fumadero de opio a tranquilizarse. Lo que él no sabía es que un viejo fantasma lo estaría persiguiendo. James Vane, el hermano de Sybil, lo había estado buscando por años para vengarse por ser el culpable del suicidio de su hermana. Le había costado encontrarlo porque lo único que sabía de él era el apodo Príncipe Encantador, con el que se refería a Sybil sobre Dorian. Justamente en esa ocasión, logra escuchar cómo alguien se refiere a Dorian como Príncipe Encantador, por lo que rápidamente llega a confrontarlo. Dorian, muy asustado, logra convencer a James de que él no puede ser la persona que está buscando, pues es demasiado joven como para haber conocido a Sybil, que se había suicidado 18 años atrás. James, convencido, lo deja ir. Sin embargo, una mujer en el fumadero le confirmaría que era el mismo hombre y que no había envejecido nada desde hace 18 años. Pero para ese entonces, Dorian ya había logrado huir. Más tarde, se da cuenta que James lo está acechando, lo que hace que él genuinamente tema por su vida. Sin embargo, solo un día después, un cazador le dispara accidentalmente a James en una partida de caza en una fiesta a la que asistió Dorian. James fallece ahí mismo. Después de ese suceso, Dorian viaja a Londres para informarle a Lord Henry su decisión de enmendar su destino y corregir el camino de su vida, e incluso comienza dejando una nueva conquista romántica sin corromper ni lastimar a un interés llamado Hetty Merton, una joven muy bella e inocente que vive en el campo. Sin embargo, Lord Henry no cree en la sinceridad de estas acciones. Dorian se pregunta si al tomar esa decisión y renunciar a sus vicios, las cosas cambiarán con el cuadro, por lo que decide entrar a verlo, cuando Lord Henry se retira de su casa. Pero lo único que descubre es una apariencia aún peor en su retrato, lo que le hace darse cuenta que su acción solamente fue influenciada por un deseo vanidoso y egoísta de buscar nuevas sensaciones. Así es como concluye en que solamente al hacer una confesión de todos sus crímenes y pecados podrá salvar su destino horrendo que le muestra el cuadro. Pero sintiéndose insatisfecho y poseído por un arranque de furia, comienza a atacar violentamente la única prueba de la corrupción de su alma, su retrato. Esto lo hace con el mismo cuchillo con el que asesinó a su amigo Basil. En ese momento, los criados despiertan al escuchar gritos adoloridos que provenían desde la habitación secreta. Incluso en la calle, una persona que pasaba por ahí llama a la policía al escuchar la desesperación de estos gritos. Cuando los criados entran rápidamente al cuarto, encuentran en el suelo la figura de un desconocido anciano, apuñalado en el corazón. Su figura está desfigurada, decrépita, y solamente pueden identificar el cadáver por los anillos en sus dedos. No cabía duda. Se trataba de Dorian Gray. Estaba muerto, y a su lado se encontraba su retrato, el cual volvió a ser tan hermoso como el día de su creación.